El pasado 18 de julio, el Congreso de la Ciudad de México aprobó con 42 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones la tipificación como delito del transfeminicidio en el Código Civil y Penal de esta ciudad capital. El día de hoy, en Diálogo SEC, tenemos el honor de contar con Kenia Cuevas, fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias, asociación que lucha y protege los derechos de las personas trans, poblaciones LGBT y personas históricamente vulneradas. En esta conversación conoceremos más sobre el trabajo, impacto e inspiración del trabajo que ha realizado Kenia Cuevas. Muchas gracias. Pues primero que nada te queremos agradecer por estar este día aquí con nosotros desde Centro Carbonell. Primero que todo vamos a saber y quiero que nos contestes un poco sobre qué fue lo que te movió y qué te inspiró a crear y fundar Casa de las Muñecas Tiresias. Bueno, es una larga historia, pero bueno, Casa de las Muñecas Tiresias nace el 2 de abril del 2018. Después, en el 2016, el 30 de septiembre, me tocó pues ver cómo asesinaban a mi compañera Paola en la Ciudad de México. Y bueno, pues después de este suceso, pues agarré al asesino, ¿no? Y después de haberlo agarrado, presentarlo ante las autoridades, pues resulta que después de 48 horas en el juicio oral, pues lo dejaron en libertad. Entonces, desde ese momento yo empecé a exigir justicia, incluso logré que se me entregara con todo lo que empecé a hacer manifestaciones en medios de comunicación y todo. Y aparte también grabé un video, ¿no? Un video después del suceso, ¿no? En cuanto llegan las autoridades que hacen la detención legal, pues en ese momento es cuando yo grabo el video. Entonces, pues estaban todos los elementos como para procesar al sujeto. Sin embargo, yo en ese momento no sabía ni leer ni escribir. Era una mujer trans, trabajadora sexual, ¿no? En los mismos contextos y vulnerada en mis derechos humanos como todas otras mujeres que todavía existen en esos contextos. Pero, pues al momento de pedir el cuerpo y ver que dejaron en libertad al asesino, empecé una ruta de justicia, ¿no? Empecé a exigirle justicia al Estado, empecé a manifestarme, empecé a vivir una experiencia de violaciones a derechos humanos institucionales, ¿no? Por las instituciones que procuran justicia. Y a partir de ahí inicié una queja en derechos humanos, ¿no? En derechos humanos, en el cual llegó a una recomendación hasta el 2019, que es la 02. Y bueno, pues también denuncio a las autoridades que nos atendieron, ¿no? Por cómo nos trataron, ¿no? Cómo nos violentaron. Y bueno, también en esos años, pues el tema trans, nadie quería hablar del tema trans, ¿no? O sea, nada. Ujú. No había nada, ni en medios de comunicación. Entonces, que yo saliera con una trabajadora sexual asesinada, denunciando al asesino que habíamos agarrado, ¿no? Y que lo habían dejado en libertad en nuestras narices, ¿no? Y que por nuestras desigualdades y empezar a hablar realmente de la vida de una persona trans, fue lo que inició un camino de activismo, ¿no? Fue lo que impulsó a Kenia a decir, no me voy a quedar callada, no voy a descansar hasta que no exista justicia, pero no una justicia de que tengan al asesino y le den 70 años de prisión, sino una justicia restaurativa, una justicia que se entorne en un camino estratégico para que ninguna otra mujer trans viva lo que me tocó vivir a mí. Entonces, siempre esa ha sido mi intención y bueno, en el camino pues fui aprendiendo, aprendí a leer y escribir y en el 2018 es cuando decido constituir Casa de las Muñecas Tiresias porque yo me daba cuenta que también por ser persona física, una víctima sola en el mundo sin apoyo, tenía ya el apoyo de X Justicia para las Mujeres, que es una organización civil que me brinda todavía hasta el día de hoy de pro bono de abogados, ¿no? Para poder litigar, ¿no? Todo este proceso que hemos llevado, ¿no? Entonces, pues, en ese camino, pues fue difícil, fue determinante. Ya no pude ejercer el trabajo sexual a partir de esa noche porque el asesino quedó en libertad. Mi Claro. seguridad, mi integridad, empecé a recibir amenazas de muerte. Tuve 2 atentados, ¿no? Entonces, después de todo este camino de violencias, ¿no? Que estaba enfrentando por ser víctima, pues de a partir de ahí fue cuando dije, me necesito empoderar, estudiar, prepararme, saber con quién me estoy enfrentando, ¿no? Me ponía hasta las 4 o 5 de la mañana a estudiar, a ver documentales, ¿no? O sea, claro que ese fue el motivo por el cual me impulsaron a detonar herramientas que yo ni siquiera sabía que tenía, ¿no? Y eso, pues también en el camino se fue recolectando. Entonces,
Pues así es como se construye Casa de las Muñecas, así es como iniciamos con este gran proyecto. Y bueno, el proyecto pues se ha turnado a una línea muy clara de trabajo, ¿no? Que son atenciones integrales a mujeres trans. Sin embargo, en mi proceso como activista pues también me he dado a la tarea de capacitar a las instituciones, firmar convenios de colaboración, crear protocolos, ¿no? Modificar reglamentos internos, crear acuerdos de integración para las personas trans, ¿no? Con empresas, con instituciones, con academias, ¿no? Y bueno, pues he hecho un camino también de visibilidad al final del día, ¿no? Entonces, por una ruta era la organización, ruta era seguir visibilizando esto en todo el país, pero por otra ruta también era prepararme, estudiar, ¿no? Y por última ruta, ¿no? Pues era también trabajar y ver, pues, la papa, ¿De dónde ¿no? salía? Claro. Y dónde estiraban los pesos, ¿no? Entonces, pues fue un camino muy difícil, con muchas piedras en el camino. Cuando se cumple la recomendación, pues uno piensa como víctima, no, pues ya mañana, ¿no? Tengo esta recomendación cumplida, ¿no? Porque ya hay una autoridad que la aceptó. Y ver que fue todo un camino de cuántos años, casi 5 años, ¿no? Y todavía estoy en los últimos puntos recomendatorios que también esta ley atiende a esta recomendación porque indica en un punto la modificación del Código Penal para el reconocimiento de la tipificación del transfeminicidio en México. Entonces, eso es parte de una reparación integral del daño, pero también en el camino fueron sumando muchas personas, como el diputado Temístocles, ¿no? De Claro. la Ciudad de México, que fue el primero que arropó y dijo, vámonos, ¿no? Con todo, y yo soy de la comunidad y vamos a darle, yo soy empático, no he vivido lo mismo, pero quiero aprender de ustedes. Entonces vimos a un diputado totalmente empático, ¿no? Totalmente con causa, ¿no? Entonces pues fue como empezamos a trabajar con otras organizaciones, empezamos a trabajar con la Comisión de Derechos Humanos, empezamos a trabajar con la Fiscalía, empezamos a trabajar con muchas mesas de trabajo. Se presenta la primera vez, ¿no? En 2020, 2021, se presenta por primera vez, se queda, las mandan a comisiones y ahí se quedó. Después se vuelve a presentar en el 2022, en el 2022 igual pasó lo mismo, la mandan a comisiones y ahí se quedó. Y bueno, en febrero de este año, pues decidí, no, pues sacarla. O sea, si aquí no la querían, dije, bueno, pues vamos a ver otras ciudades donde estamos trabajando y donde también estamos dando una visibilidad. Y bueno, Nayarit alzó la mano, ¿no? Nayarit dijo, a ver, nosotros sí estamos respetando los derechos de las personas trans y vamos a entrarle a la ley, ¿no? Entonces, toman la ley en febrero y la aprueban el mismo día, ¿no? Queda aprobada. Y bueno, pues esta ley de manera casi sistemática el Congreso de la Ciudad de México la vuelve a presentar y bueno, ya ahí es donde las comisiones dicen vamos a estudiarla, vamos a trabajarla, la revisaron, una que otra modificación, se presenta en el pleno, ¿no? Y bueno, ahí es donde ya hace la votación en el 18 de julio, ¿no? Y se presenta esta ley donde se modifica el reglamento orgánico de la Fiscalía de la Ciudad de México, el Código Penal, el Código Civil, ¿no? Y lo más importante, se modifica la ley de víctimas para el reconocimiento de las familias sociales, algo que no se reconocía jurídicamente. Si no eras familiar directo, no podías ni representar en la carpeta, ni buscar justicia, ni pedir el cuerpo de tu amiga, familiar, no, roomie, lo que sea. Y con esto de las vidas trans, ¿no? Pues eso es lo que pasa, ¿no? Siempre se iban a fosas comunes porque las autoridades decían hasta que no venga un familiar que nos discriminaba desde los 5 años, ¿no? Y que a los 15 decidimos irnos y decir ya basta de la violencia, en mi caso a los 9. Entonces, es la historia de todas las mujeres trans, ¿no? Entonces, ¿cómo pedimos un familiar directo cuando, pues, hay familias elegidas en el camino vamos construyendo, ¿no? Entonces, se modifica esta ley precisamente para reconocerlo. Y bueno, a pesar de que no se había modificado y jurídicamente no había la justificación de entregar los cuerpos a una amiga, a un amigo, roomie, a la pareja, ¿no? Que no estaban casados ni con concubinato, no, no. Entonces, como no les podías entregar, yo como Kenia Cuevas empecé un camino también de rescate de cuerpos, un convenio con la Fiscalía, se crea la unidad especializada de transfeminicidio dentro de la Fiscalía en feminicidios, ¿no? Y con estas herramientas, pues como Casa de las Muñecas y aparte en mi acta constitutiva, pues tengo claridad, ¿no? Con un punto de cláusula, ¿no? Donde también desde ahí podemos rescatar y gestionar recursos para servicios funerarios, ¿no? Entonces, con estas herramientas es como yo empiezo a rescatar los cuerpos y pues asesinaban a alguien,
un transfeminicidio en la Ciudad de México, o una mujer trans que murió en un contexto de violencia, que también pues es violenta la forma en la que muere, ¿no? En el abandono, en el consumo, ¿no? En el trabajo sexual, en la adultez, pues entonces la única que podía jurídicamente estos cuerpos era yo. Entonces creo que esta ley pues viene a cubrir un gran hoyo que teníamos dentro de la justicia social de las mujeres trans, y entonces ahora no necesitan una Kenia Cuevas en la Ciudad de México. La familia social puede ir a rescatar el cuerpo de su hermana trans, ¿no? Y decir, esta la reconocemos, es nuestra familia, y le podemos llorar y le podemos llevar y nos hagan esperar 3 meses, ¿no? Entonces es dignidad a las mujeres trans, ¿no? Entonces, pues es un camino muy largo, o sea, te puedo seguir contando, pero en realidad ha sido un camino con obstáculos. Bueno, en el último punto recomendatorio que todavía falta por cumplirse, que es la reparación integral del daño, que es la indemnización, que es la reparación de salud mental, ¿no? La salud física, que fue la afectación que tuve después de los hechos revictimizantes. Pues ha sido toda una locura. Me tuve que ir a juicio con la CEAVI, con la Comisión de Atención a Víctimas, la cual gano una sentencia en el 2023, en octubre del 2023, y sentencian al comisionado que tiene que reparar de manera inmediata mi punto recomendatorio, e inclusive el colegiado le hizo la propuesta reparatoria al comisionado y le dijo, si no cumples, primero lo multaron, después lo amonestaron diciéndole, oye, ya te voy a empezar tu proceso de separación del cargo, y bueno, hasta el día de con que no cumple, y bueno, pues esperemos que ya me reciba pues en el colegiado para que pues yo también me pueda expresar y decir que pues ya también esto es una parte de la revictimización, ¿no? Y también ya les iniciamos pues una queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ¿no? Por tanto, negación de servicio, ¿no? Revictimización, violaciones a derechos, inclusive la primera vez que yo me presenté me trataron de caballero, ¿no? Entonces, estas cositas que hay que modificar precisamente si queremos un cambio sistemático, ¿no? Y no Claro. llegar a decir, oye, ya, trans, ¿no? Ustedes quieren todo, no. Necesitamos los mismos derechos. Para ello nos estamos peleando todos los días, pero también reconocer que la vida que les ha tocado vivir sin derechos a estas personas, no la juzguemos, ¿no? ¿Por qué no empatizar, ¿no? Y generar este vínculo de acompañamiento y brindar herramientas a estas poblaciones precisamente para que puedan salir, pues, de esos contextos en los que dice la sociedad que están mal, ¿no? Oye, Kenia, aquí me platicas sobre todo esto que por lo que nació y por todo lo que has atravesado desde la fundación de Casa de las Muñecas Tiresias. Y me parece particularmente importante hablar sobre las problemáticas que te has enfrentado en el sistema de justicia, no solo de la Ciudad de México, sino del sistema de justicia, yo creo que de todo el país, porque has recorrido pues prácticamente todo el país buscando y proporcionando esta ayuda. ¿Cómo ves tú el papel de las políticas públicas en la protección de derechos de las personas trans? Bueno, el panorama todavía es preocupante, ¿no? Porque apenas tenemos 22 ciudades que se ha legislado el reconocimiento de la identidad de género, que eso es Claro. como llave de muchos derechos, ¿no? Y desgraciadamente nos obligan a legislarlo, aunque la Constitución Política Mexicana dice que todos tenemos derecho a una identidad, ¿no? O sea, así lo ponemos, ¿no? Tenemos 22 ciudades de la República que ya cuentan con una legislación, y pues las personas trans pueden ir al registro civil, modificar su acta, su credencial, no tener una identidad con el género o identidad o expresión que quieran tener, ¿no? Inclusive las personas no binarias. Nos faltan 10 ciudades de la República que todavía no reconocen la identidad de género, ¿no? Entonces, ahí todavía hay un obstáculo muy grande donde todavía la sociedad, ¿no? Trata a las personas trans en masculino, no hay una sensibilización por parte de las instituciones. ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento en la ley, ¿no? Entonces, estos obstáculos que todavía tenemos, pues hay que enfrentarlos, hay que seguir peleando por esas 10 ciudades, precisamente para que tengan en todo el país o a nivel federal, todo el país la identidad de género, y de ahí partimos a otros derechos, ¿no? En Ciudad de México, pues ya se reconoce el matrimonio igualitario, donde también incluye a mujeres trans específicamente y personas no binarias, en el cual pues también se pueden casar y contraer un contrato de matrimonio, ¿no? Tenemos lo de las terapias de conversión, que eso también ya se dio en todo el país, pero todavía faltan muchos más derechos que hay que reconocer, ¿no? Como el derecho a la educación de personas trans, que todavía hay un rezago importante, una lucha interna de los padres trans, de jóvenes
jóvenes, niños y trans que enfrentan a las autoridades por el trato discriminatorio que están viviendo y enfrentando, ¿no? Entonces no se está organizando el Estado para apoyar a estas familias. Entonces necesitamos una política pública educativa, necesitamos una política pública de salud integral, porque la transición que hacemos de género tiene que ver con nuestra salud, y la salud pública también se tendría que hacer cargo, porque también somos mujeres contribuyentes en este país, ¿no? Todo lo que consumimos pagamos impuestos, ¿no? Y desde ahí venimos y exigimos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos que crear, esta política pública que hable de la transición desde el reconocimiento del género, ¿no? Con acompañamiento de salud mental, pero también cirugías plásticas, tratamientos de resignación hormonal, en el cual pues vienen estas transiciones de género y hormonales, ¿no? Y entonces todos estos cambios tienen que ser acompañados por profesionales que por fuera te salen una millonada, ¿no? Entonces, con la pobreza, el estigma y la discriminación y la violación a derechos humanos en las que se encuentran las mujeres trans, no les permite ni siquiera a veces para comer. Entonces, ¿cómo para entrarle? Entonces le entran a los biopolímeros y aceites. Con 300 pesos pueden meter 1 litro de aceite de comer, y eso provoca una serie de enfermedades crónicas degenerativas o terminales que le sale más caro al sector salud, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que atender trombosis, hay que atender gangrena, hay que atender huesos rotos, ¿no? O sea, hay que atender todo lo derivado que se viene de los modelantes, ¿no? La automedicación hormonal también tiene la trombosis o la sobredosis hormonal, que también provoca otro tipo de trastorno, ¿no? Entonces, pensándolo, pues son muchas políticas públicas que todavía hay que realizar. Sin embargo, bueno, yo estaba muy enfocada en la justicia sobre los feminicidios, algo que me tocó visibilizar, pero ahora vienen otros campos, ¿no? Y otros campos que hay que enfrentar en todo el país, y bueno, la justicia en el país pues es todavía ausente, ¿no? La Ciudad de México ha sido un parteaguas, sí, pero hay otros 2 o 3 estados como Nayarit, como Colima, ¿no? Que también pues nos hemos sentado con el fiscal, ¿no? A platicar y a dialogar, ¿no? ¿Cómo podemos generar estas estrategias, estas metodologías de intervención y de acompañamiento desde el Estado, ¿no? Porque eso es lo que se requiere ahora, ¿no? Y que las mujeres que han sido afectadas históricamente, pues que ya tengan una atención, y las que no, empecemos a prevenir para que no pues se sometan a todo esto. Y también la laboral, ¿no? La política pública laboral, que pues también todavía hay un rezago del 99% de mujeres trans que no pueden conseguir un trabajo por su identidad o expresión de género. Entonces tenemos que... Nosotros estamos trabajando con Kimberly Clark, ¿no? Una empresa muy amorosa que se ha comprometido casi todo el año, ¿no? Estamos trabajando muy bien con Blumen, ¿no? En Blumen tuve la participación en la etiqueta Salir a mi foto por el compromiso que tiene la empresa, ¿no? Por cómo estamos capacitando a su personal, creando conciencia, educación, creando protocolos, ¿no? Contrataciones LGBT y principalmente de mujeres trans, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que ir trabajando y tejiendo en una sociedad para construir pues un camino hacia la paz y a la convivencia comunitaria e integral para todos, todas y todes. Me parece bastante importante que retomas no solo el tema de la salud física, sino también el tema de la salud emocional, que la gran mayoría de las ocasiones la dejamos de lado y pensamos que poniéndome a llorar un rato o con que me digan échale ganas se van a arreglar las cosas, ¿no? Y está bien, se agradece un poco las palabras. Parece la palmadita del perro, pero en realidad es un momento crucial, ¿no? O te tumbas o te derrumbas, porque también el limitante es uno mismo, ¿no? Y Sí, tiene claro. que ver con tus herramientas, con tu vida, ¿no? Con tus resentimientos, con lo que tú vas cargando en ese costalito, ¿no? Y justo al final de la pregunta me comentabas tú sobre la importancia de abrir espacios laborales para las personas que históricamente han sido violentadas, en este caso las personas trans, las personas no binarias, que por su identidad es dificilísimo y en ocasiones hasta casi imposible, dependiendo la ciudad en la que residan, conseguir un trabajo. ¿Qué tipo de apoyo o colaboración consideras tú que necesita Casa de las Muñecas Tiresias para seguir avanzando y seguir cumpliendo la misión por la que fue creada?
Ay, pues Casa de las Muñecas es muy ambiciosa, ¿no? Porque Casa de las Muñecas en su primer momento quiere abrir un albergue y una sede en cada uno de los estados, pero en el camino ha sido complicado, la economía, ¿no? El compromiso, ¿no? De la gente, pues que se va haciendo aliada, porque en realidad eso es lo que hace Casa de las Muñecas, crear tejidos, ¿no? Y en Claro. esa construcción de tejidos construimos estructuras, construimos sedes, construimos estos espacios. Tenemos 8 ciudades en las que estamos trabajando de una manera permanente, pero en el resto del país estamos yendo, ¿no? Todo el tiempo para sensibilizar. Pero ha sido difícil, ¿no? Concretar un equipo de estructura, ¿no? Entonces, pues necesitamos recursos precisamente para ampliar Casa de las Muñecas. Eso siempre es importante. Porque lo que nosotros hacemos es, tenemos un albergue donde les hacemos acompañamiento integral, rescatamos documentos de identidad, pueden hacerse ahí mismo el cambio de identidad, de atención médica en toda la integridad, desde enfermedades crónicas, degenerativas o terminales, cualquier gripe, ¿no? Cualquier diarrea, todo se les atiende, ¿no? Y se les da medicamento. Se les atiende en enfermedades crónicas o también en discapacidades. Buscamos pues, esas herramientas que les pueden servir a estas personas con discapacidades y capacidades pues diferentes, ¿no? Entonces, estamos pues buscando, ¿no? Este modelo que también es una línea educativa, ¿no? O sea, estamos profesionalizando a las chicas que deciden llevar el proceso de acompañamiento y desde ahí tomamos sus documentos, desde ahí sabemos y exploramos qué nivel educativo tienen, cómo las podemos empezar a inscribir, ¿no? A través de toda esta red de derechos que se van rescatando, ¿no? Y con ello vamos construyendo pues ese camino de profesionalismo, de creación de herramientas, pero también de reconocimiento de sus derechos humanos y a su vez van rescatando sus propios sueños, ¿no? Que se pierden en el camino, ¿no? Tienen salud mental, tienen un acompañamiento de salud mental, tratamiento de reducción de daños, tienen un programa de Alcohólicos Anónimos, hay actividades todo el día, sus 3 comidas, agua caliente, o sea, es un modelo, ¿no? Una metodología la cual ha acompañado a muchas chicas a certificar primaria, secundaria, otras están en la prepa, otras ya están trabajando, crean su ahorro, ¿no? Con su ahorro van proyectando a un proyecto de vida a corto, mediano, largo plazo, ¿no? Entonces, les ayudamos a crear esas herramientas de vida, ¿no? Que les ayuden a administrar su dinero, que les ayuden a entender que es bueno llegar a una casa segura, ¿no? Donde puedas llegar a calentarte un cafecito y no llegar a un hotel donde no tienes ni para el café, ¿no? O sea, buscamos esas herramientas, ¿no? Entonces, pues Casa de las Muñecas se ha enfrentado a muchas cosas, pero al final ha sobrevivido porque ha hecho las cosas bien, ¿no? Entonces, pues la gente que se quiere tomar no más económicamente, sino también en especie, recibimos despensa no perecedera, ¿no? Artículos de limpieza, de aseo personal, de papelería, porque están estudiando todos los días, ¿no? También voluntariado, ¿no? Entonces, pues la verdad es que quien quiere apoyar, apoya y la verdad es que las chicas son súper agradecidas y se aprende mucho de ellas también. Claro, ahorita todo lo que me platicas, aparte ahorita que comentamos sobre Casa de las Tiresias también, en alguna ocasión también leí que estaban también ayudando a perritos de la calle, ¿verdad? Sí, 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 también pues ha sido complicado. Tratamos de abrir un albergue, lo mantuvimos durante un año y medio. Desgraciadamente la economía no nos dio, pero los perros, bueno, están bien. Los perros ahorita en Casa Hogar Paola Buenrostro tenemos 11 perros, ¿no? Que todos han sido rescatados, estamos buscándoles familia. Pero esa es la intención, cómo creas ese vínculo de seres vivos, ¿no? O sea, en perritos que han sufrido, como mujeres trans que han sufrido, encuentran ese vínculo de emociones, ¿no? De acompañamiento y entonces las chicas luego les pesa tanto dejar perrito en la casa hogar que mejor no se van si llega a haber alguna situación emocional que las haga irse, ¿no? Entonces dicen, no, pero se va a quedar solo Tyson, me quedo, Ujú. ¿no? Porque yo soy la que lo acaricia, ¿no? Entonces, es terapéutico, ¿no? Y aparte estás salvando vidas, ¿no? Y estás dándoles una nueva oportunidad a, pues, a esos seres que, pues, que son tan lindos y tan hermosos. Ahorita estoy viendo aquí a mis hijos jugar y pues siempre me vuelven feliz. Mira, ahorita que comentamos eso y me dices que te pone feliz ver a tus hijitos ahí, todo esto que me platicas, sé que no ha sido fácil, es cansado, física y mentalmente agotador, no me quiero ni imaginar. ¿De dónde saca esta motivación Kenia Cuevas para seguir continuando y avanzando todos los días? Pues creo que el amor,
El amor que me tengo propio, pero también el amor que le tengo a los seres humanos, a la vida, ¿no? En su totalidad, ¿no? Entonces, y que también tiene que ver que pues yo viví también una vida muy difícil desde mi infancia. Sin embargo, decidí perdonar y el perdón me ha ayudado a generar felicidad, ¿no? A liberar todas esas emociones que toda la vida fui cargando, resentimientos, odio, coraje, ira, querer golpear a todo el mundo y eso no me tenía tranquila. Entonces el día que perdoné, olvidé, sané, ¿no? Y hoy lo puedo recordar sin que me duela, ¿no? Porque eso siempre va a existir y siempre voy a recordar el dolor que sufrí, pero hoy no lo recuerdo con dolor. Y todo eso fui entendiéndolo pues a través de la vida, a través de todos mis procesos, de los atentados, ¿no? Híjoles, ¿no? De tantas cosas, ¿no? De la cárcel, del VIH, ¿no? Del consumo, de todo. Y dices, bueno, tengo que perdonar. Perdoné y por primera vez me sentí tranquila, tranquila. Y ahí me di cuenta que no es el carro, no es la ropa de marca, no, no es tener la mejor casa. No, la felicidad es que llegues a tu casa y sepas que hiciste lo correcto y que te sientas en paz contigo misma. Pues creo que eso es justamente importante. Creo que para la formación de cualquier ser humano y de cualquier persona, sin importar quiénes seamos o cuál sea nuestra identidad, creo que es un derecho fundamental. Ahora que te escucho tranquila, ¿qué mensaje tú le darías a la población trans, no solo de la Ciudad de México, sino de la Ciudad de México, del país? Aquí afortunadamente en el Centro de Estudios Carbonell tenemos alumnos de Perú, de Chile, de Argentina, y los contextos quizás en que estamos pasando en la América Latina pueden llegar a ser un poco parecidos. ¿Qué mensaje les podría dar Kenia Cuevas a las personas trans que nos están viendo y que por alguna u otra razón pues están pasando por algo complicado? Pues yo les diría que vale la pena luchar por sus ideales y sus convicciones, que no se derroten, porque vean, cuando tú logras hacer lo que te gusta hacer, cómo ser y quien quieres ser, esa es tu felicidad. Entonces luchen por eso y recuerden que todo lo que imaginen en esta vida es real si sus corazones así lo desean. Chicas, chicos, chiques, de verdad, no se arrepientan de los avances, de los logros que ustedes puedan tener como personas, como seres humanos. Ábranse a la felicidad, ábranse a los procesos, porque muchas veces el primer obstáculo es uno mismo, ¿no? Después la familia, luego la sociedad y luego las instituciones, pues es una cadena. Empecemos a liberarnos por nosotros mismos para que los demás nos vean liberados y no nos traten como niños que tenemos que llevar de la mano, ¿no? Entonces hay que echarle ganas, hay que estudiar, prepararse en esta vida, porque también quien no se prepara no puede salir adelante. La pobreza existe en el país, el machismo, la discriminación, entonces pues trabajarle y tener convicciones claras y metas claras para que no nos andemos ahí enojando con la vida. Eso sí, creo que aplica en muchos sentidos, ¿no? Pues ya para ir cerrando un poco la entrevista y la plática, creo yo más que una entrevista, una plática que estamos teniendo muy, muy a gusto, Kenia. Ya para cerrar y empezar a recapitular todo lo que hemos platicado, bueno, más bien que tú nos has platicado, mencióname, no sé, 2, 3 medidas tú que crees que sean las más urgentes para combatir la violencia y la discriminación hacia la población LGBT y en específico a la población trans aquí de Ciudad de México. Pues considero que, bueno, urge, de verdad, urge tener un sistema de salud integral para las personas LGBT, ¿no? Y bueno, de ahí se deriva pues lo laboral, ¿no? Porque quien no tiene trabajo en este país, ¿no? Pues no sobrevives, ¿no? Y te vas colocando en espacios laborales que luego pueden ser violentos, ¿no? Como el trabajo sexual, ¿no? Como otras cosas que se pueden hacer que también no son conforme a la ley, ¿no? Entonces, pues yo creo que se necesita primero políticas públicas educativas de salud y de trabajo, que serían como 3 rutas muy importantes para todos los LGBT, pero sí con un enfoque diferenciado hacia mujeres trans y personas no binarias. Muy bien. Ya para finalizar, Kenia, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Qué viene para este cierre de año que ya estamos casi por acabar? Ya se vienen las fiestas para... Acabar lo que prometí desde el 2016, llegar a los 32 estados, ¿no? Y ya vamos avanzando. No, pues ¿qué sigue? Pues sigue llevar esto a lo federal, seguir avanzando en los estados, seguir capacitando, preparando,
educando, ¿no? Que es algo que he encontrado como sentido de vida y que me ha confortado también dentro de mi reparación, ¿no? Porque mi reparación la he construido yo sola, ¿no? Prácticamente yo sola he obligado a las instituciones a hacerlo y bueno, pues lo han tenido que hacer porque ya la ley es clara y pues también el currículum que me cargo pues no es bueno, ¿verdad? Entonces, no, pues sí. Entonces, sí tenemos que entender eso, ¿no? Entonces, pues sí, pues la verdad es que muy contenta me voy también de todo lo que he logrado, ¿no? O sea, no es de que ya me voy, ¿no? Sino he logrado muchísimas cosas, pero sé que faltan muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, todos los días hay cosas que hacer. Yo no tengo descansos, ¿no? Ni fines de semana, porque el trabajo no para, ¿no? Ahorita estoy haciendo recorridos para personas vulneradas en sus derechos humanos de la alcaldía Cuauhtémoc. Tuve la fortuna de ser nombrada como parte de los 5 ejes como asesora de la alcaldesa electa, Alexandra de la Vega, ¿no? Entonces, yo voy a llevar el área de derechos humanos e inclusión. Entonces, una de las primeras acciones que hicimos fue crear un equipo de estructura, ¿no? Empezar a elaborar un instrumento que hoy empezamos a hacer nuestros recorridos, hicimos y levantamos 50 encuestas a estas poblaciones, en el cual esto nos va a dar una metodología, ¿no? De intervención desde la alcaldía, ¿no? Y que pues podamos sugerirle a la alcaldesa, ¿no? Entonces, estamos trabajando por muchas frentes, por muchos lados, por muchos estados, y que tengo un gran equipo de trabajo y que le agradezco a todo mi equipo de trabajo, a toda la gente que se ha aliado y principalmente pues a todos los que dirigen Casa del Hogar Paola Buenrostro, que es todo un equipo de estructura, pero también a todo el equipo que está en la dirección, en Nayarit, ¿no? En Colima, en Jalisco, en Guanajuato, ¿no? Tenemos en Baja California Norte, tenemos en Tabasco, ¿no? Entonces, estamos trabajando precisamente para que los derechos humanos sean para todos por igual, ¿no? Y que construyamos una mejor sociedad y que todos nos veamos y reconozcamos como personas, como seres humanos, que reímos, lloramos, cagamos, nos echamos pedos y que creen todos vamos para el mismo hoyo y nadie va para otro mejor, ¿o no? Entonces, pues nada más eso y decirles que hoy mi mayor venganza será que todos seamos felices. Muchísimas gracias, Kenia. Para finalizar, si alguna persona de las que nos está viendo quiere contactar a los servicios que ustedes ofrecen en Casa de las Tiresias, ¿cómo lo pueden hacer? Ya sea para voluntariado, ir a ayudar o necesitar apoyo del que ustedes pueden ofrecer, ¿cómo las pueden contactar? Pues tenemos en Facebook, nuestro Facebook, por ahí es una ruta, es Casa de las Muñecas Tiresias AC Nacional. Tenemos nuestro Instagram y Twitter, es @C Tiresias, y el número es el 55 81 69 45 12, que es el mío personal. Yo siempre contesto. Pues la verdad es que ha sido un honor para mí poder platicar esta tarde contigo, Kenia. Pues muchas gracias y pues también a tu audiencia le mando un beso, un abrazo. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Kenia.